Bueno, muy bien. A ver este aparatito. Sí, lamento, primero buen día, buen mediodía, lamentamos que alguna gente esté parada, digo, bueno, son las contingencias de cosas que suceden a veces cuando nada, la demanda excede. La idea del seminario, reflexión, mesa redonda, más o menos la tienen claro porque fue vía redes, vía medios de comunicación, y la idea es básicamente desde la égida del comisionado parlamentario hacer una reflexión. El sindicato de funcionarios policiales convocó a esta mesa de análisis y arrancamos con las palabras de la presidenta Patricia Rodríguez. A ver si llega esto hacia allí. La presidenta habla ella, es ella y alguien más. Y Paulina. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Recién nos preguntaban en una nota afuera si para nosotros era positivo estos encuentros, ya que esté el PIT-CNT acá presente, que esté el comisionado parlamentario, nos parece algo muy positivo que escuche, que vengan a ver un poco en qué condiciones está trabajando hoy en día el funcionario policial en las cárceles, y eso va a dar que hablar a la pregunta de si hay rehabilitación o castigo, tanto para los internos como para los funcionarios que trabajan allí adentro. Así que agradecemos a los panelistas, al señor Álvarez también, presente aquí, y a todos los compañeros de los sindicatos y los diferentes grupos que han venido. Esperemos que se lleven alguna reflexión sobre, en lo que tiene que ver con mi parte, sobre la tarea que realizan los trabajadores hoy en día, y que bueno, que les pueda dar un insumo también al comisionado para poder trabajar en esta problemática que para nosotros es urgente. Así que le doy. Bueno, a ver, si le parece bien, vamos a darle la palabra por su orden, a Walter Migliónico, que es representante del PIT-CNT ante la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Quién quería hablar? Por eso. Después de que yo muestre... ¿Vos querés hacer la presentación? Dale, ¿hablas vos? ¿Qué querés hacer? Claro. No, pues igual te quería ver los videos primero antes de ponerlo, ¿no? ¿Cómo? No, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo Dale, problema. Walter. Vine a dar una mano y a colaborar. Como tú quieras. Confianza. Como quieras. Esto es, el sentido de esto es lo más constructivo posible. Que no se nos quede el comisionado. Acá estamos un poco en brete, ¿no? En brete en el tema del espacio. Bueno, buen día. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Para nuestro PIT-CNT y a sus sindicatos es re importante, yo diría fundamental, darle visibilidad a la problemática de las condiciones de trabajo. Cómo trabajamos. Parece bien importante lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a discutir, y fundamentalmente los videos que vamos a ver, ¿no? Yo tenía una nota que la había puesto por acá, pero ahora no la encuentro, pero bueno, de memoria me acuerdo. Es un problema de... Bien. A mí me presentaron recién como integrante, representante del PIT-CNT en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Y uno dice, pero ¿qué hace el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo? Discute en un ámbito tripartito los organismos del Estado, el gobierno, los organismos del Estado, las empresas y los trabajadores, todo lo que tiene que ver con la regulación y reglamentación en materia de salud y seguridad específicamente. Ahora bien, ¿por qué estamos acá sentados? Y acá estamos sentados puesto que hace varios años, yo diría casi una década, venimos trabajando con los sindicatos policiales, con los sindicatos de funcionarios de los establecimientos penitenciarios, referente a ¿qué? A fijar las condiciones de trabajo. Porque hay una particularidad, algo bien interesante, y aquí hay muchos estudiantes de Derecho y van a entender esto que estoy diciendo. En nuestro país, el simple hecho de ser trabajador dependiente ya te otorga derecho.
en acuerdo con uno de los principios del derecho del trabajo. Bien, tenemos por un lado derecho del trabajo, por el otro lado funcionarios policiales que trabajan en los establecimientos penitenciarios, en las cárceles. ¿Son trabajadores? ¿No son trabajadores? ¿En qué estamos ahí en una definición que se ha asumido, si bien es reciente, por parte del Estado uruguayo, que los funcionarios policiales son trabajadores? ¿Está? Sin duda alguna. Tienen derecho a formar sindicatos. Ya tal vez eso sea una de las expresiones más concretas. Los funcionarios policiales son trabajadores. Está fenomenal. Ahora, si son trabajadores, hay que regular toda la actividad de ellos de acuerdo al derecho del trabajo. ¿Está? Y en nuestro país no hay dos derechos del trabajo, hay un solo derecho del trabajo, para públicos y para privados, que tenga alguna particularidad en su aplicación, pero hay un solo derecho del trabajo. Y la primera ley laboral del Uruguay, anterior a la ley de las 8 horas, que cumplió el año pasado 100 años, la primera ley de seguridad, la primera ley laboral es la ley 5032. ¿Qué dice la ley 5032? Que todos aquellos que tengan personal dependiente quedan obligados a tomar las medidas de resguardo y seguridad a efectos de evitar los accidentes de trabajo y otras consecuencias. ¿Está? Este mandato que claramente establece la ley 5032, claramente no dice los patrones deben, los patrones tendrán o los patrones podrán. No, dice clarito, los patrones quedan obligados a tomar las medidas de resguardo y seguridad. ¿Está? Jurídicamente se sostiene que esa ley establece el mandato del deber de seguridad. ¿De quién? Del empleador hacia el trabajador. Como ustedes bien saben, en nuestra legislación, empleador y patrono son sinónimos. Algunos dicen empleador, otros dicen patrono, pero bueno, parece bien interesante que en este caso, la ley establece que le compete al Poder Ejecutivo reglamentar esta ley para cada rama de actividad específica. Es así que tenemos un reglamento específico para la construcción, otro para forestales, otro para industria, comercio y servicios, otro para telecentros, etcétera, etcétera. Tenemos 7 u 8 reglamentos. No tenemos ninguna reglamentación que establezca con precisión cómo se debe cumplir el mandato de ese deber de seguridad, que es obligatorio hacia el patrón. Y ahora se complicó, porque ustedes saben que hace un par de años se promulgó la ley 19.196, la famosa ley de responsabilidad penal empresarial. ¿Qué es lo que dice la ley 19.196? Que aquel empresario que no cumpla la ley y reglamentaciones en materia de salud y seguridad, repito, la ley y reglamentación en materia de salud y seguridad, puede y ponga en riesgo, en peligro grave y concreto, dice la ley, la vida o la integridad física de un trabajador, puede ser pasible de ser sancionado con de 3 meses a 2 años de cárcel, de penitenciaria. Está fenomenal. Ahora entramos a ver, nos metemos a estudiar el tema de los funcionarios policiales. Empezamos a ver que no hay ninguna reglamentación específica. O sea, sí está fenómeno, somos trabajadores, tenemos un montón de derechos, pero no tenemos una reglamentación específica que diga cómo se ejerce ese derecho. A veces uno se pone a pensar, hoy me decía un compañero, ahí no, anda por ahí, dice, vos en el CONCAR tenemos uno para cuidar a 700, y todavía tenía el walkie-talkie roto. El aparato de comunicación. Parece que son cuestiones fuertes, cuestiones que se están vulnerando derechos. Porque si admitimos como Estado de que los trabajadores policiales, que los policías son trabajadores, pues tienen los mismos derechos que cualquier trabajador. Y nosotros desde los sindicatos y desde nuestro PCNT hemos llamado reiterada veces la atención sobre este tema. No es que nosotros tengamos la solución, yo no sé si tenemos la solución. Queremos sentarnos a discutir en un ámbito serio y responsable cómo establecemos las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales que trabajan en los establecimientos carcelarios. Parece sencillo, yo lo tengo muy claro, pero creo que el ejercicio efectivo del tripartismo en nuestro país ha dado excelentes resultados. Fíjense, en el 2009
se convocó una tripartita para establecer las condiciones de salud y seguridad en el agro. Que uno tiene toda la Federación Rural, la Asociación Rural, tiene toda una connotación, ¿viste? Sin embargo, se sentaron a conversar con el movimiento sindical y el gobierno y se llegó a una reglamentación con discusiones, con idas, con venidas, a veces negociar y discutir no es imponer lo que uno quiere, ¿no? Eso es lo que estamos reclamando. Vamos a sentarnos a conversar. Parece que viene por ahí, porque si no, estamos vulnerando derechos. No podrá decir sí, que mucho, que muy mucho o muy poco, porque acá lo voy a decir con total, con libertad y sin caer en ningún exabrupto. Acá hablamos mucho de los derechos humanos, de las personas privadas de libertad, pero pocas veces tenemos presentes los derechos humanos de la gente que trabaja. Parece interesante. Acá no estamos haciendo una valoración, porque los derechos humanos son uno solo, son para todos. Pero por ejercer los derechos humanos de una minoría, de un grupo, no vamos a andar pisoteando los derechos humanos de otros, porque eso ya vulnera la Carta de las Naciones Humanas, donde se establecen los principios de los derechos humanos en 1948. Parece interesante, y este tema no se quiere hablar, ese tema no se quiere discutir, este tema no se quiere discutir porque uno se pone a pensar y dice, a ver, la persona que está privada de libertad, ¿por qué está privada de libertad? Porque tenemos un ordenamiento jurídico que estableció que si esa persona incurría en tal o cual delito, era pasible de sufrir una sanción, ¿tá? Que impedía que tuviera libertad. Por eso sí, le privaba de libertad. Pero el funcionario policial está tan privado de libertad como la persona que cometió un delito, parece que como reflexión, y está trabajando. Donde va a buscar el medio de sustento para él y para su familia, se somete a un montón de condiciones que no solo vulneran los derechos humanos, sino que también vulneran los principios del derecho del trabajo, que como decía cuando arranqué, el derecho de trabajo es uno solo y es para todos. Y si dejamos pasar estas cosas, todos los días le vamos sacando un pedacito, le vamos mordiendo un pedacito a esa construcción que entre todos estamos llevando adelante, porque no es posible pensar una democracia profunda y arraigada si empezamos violando los derechos de alguien. Parece interesante y me parecía que es lo que nosotros queríamos aportar. Lamentamos recontra y profundamente que también es una señal clarísima que no esté participando el ministerio. Parece interesante que no vengan, porque, a ver, nosotros estamos abiertos a sentarnos a discutir donde quiera. No tenemos la receta, sí tenemos la convicción que conociendo el lugar de trabajo, y eso lo conocen los funcionarios policiales, conociendo la forma como trabaja, que eso lo conocen, podemos sentarnos a pensar, elaborar una reglamentación en la cual se recoja y se reconozca todo esto que estamos diciendo. Para terminar, nosotros siempre sostenemos que nuestra central, nuestro PCNT ha sido profundo defensor de la instancia democrática. Y eso nos ha costado muchísimo. Bueno, estamos convencidos que el respeto a la reglamentación, el respeto a las leyes nos va a hacer avanzar como sociedad, como democracia, como sociedad. En este caso específico y concreto, a poco que uno se ponga a estudiar, se están vulnerando, se están violando, y lo digo directamente, y están grabando, se están violando una serie de reglamentaciones que otorgan derechos. Y cuando empezamos en una democracia, a violar las cosas, todos acá vemos mucho que peinamos canas, sabemos bien clarito dónde vamos a terminar. Yo hablé de memoria, tenía el coso escrito acá, pero no lo encontré. Espero que, ahora lo encontré, pero ahora ya terminé. Espero que la discusión, como todo aporte, siempre es provechoso. Repito, lamentamos que no esté, digamos, la contraparte, porque aplicar la ley del entero, de meter la cabeza dentro del nido cuando vienen los problemas, no nos va a llevar una solución. No hablar sobre los problemas no evita que los problemas existan. Muchas gracias, buen día. Gracias. Patricia.
conceptos iba a exponer me los sacó Walter. Sabés que algo aprendí en la Secretaría de Salud, Walter. O yo aprendí de yo en realidad lo que queríamos con el sindicato era presentar un video que en realidad tiene unas fotos que fueron sacadas por los propios funcionarios de allí. Algunas son viejas, pero en realidad a años de presentadas las fotos condicen aún con la realidad, pese a que en este proceso de varios años de que el sindicato viene denunciando las carencias, la situación, como decía Walter, el funcionario policial está allí como trabajador, ejerciendo su trabajo, no está como el delincuente, que está pagando una pena, pero que tendría que tender a la rehabilitación, que es el objetivo de las cárceles. Nos parece que en realidad, en las condiciones que se está trabajando hoy en día, sobre todo en las cárceles más conflictivas, la rehabilitación no es posible. Entonces el castigo, como decía la presentación, rehabilitación o castigo, el castigo no es solo para los internos que viven en esas condiciones, sino para los propios funcionarios policiales, que en realidad lo único que están haciendo es su cometido, que es ejercer su labor dentro del centro penitenciario. Esto desde que existe el sindicato, que nosotros hemos empezado a transitar por lo que era la salud laboral y empezar a conocer un poco los derechos que teníamos para poder denunciar las situaciones lamentables en las que trabajan los funcionarios. Se ha venido haciendo en varios lugares, Ministerio de Trabajo, las mesas tripartitas, la DINATRA, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, o sea que nadie no está al tanto de lo que en realidad hoy volvemos a plantear. Lo que vemos es que en realidad pasan los años y no se toma en cuenta y no se ve la gravedad de cómo se van cada vez más deteriorando estos centros penitenciarios. Entonces cuando hablamos un poco de los derechos humanos, como decía Walter, que tienen que tener los internos, es muy difícil que se mantengan estos cuando ni siquiera se mantienen lo de los propios trabajadores de esos lugares. Estamos hablando de los funcionarios policiales, estamos hablando también de los guardias civiles que están trabajando allí también en los centros, que tampoco han podido ejercer su cometido, que era la parte de educación y era lo que se apostaba un poco a las cárceles. Cuando se iban a traer personal civil, se nos dijo que nos pronunciáramos en ese momento qué pensaba el sindicato. Y nosotros decíamos que en realidad veíamos que las condiciones en las cuales estaban las cárceles, eso no iba a poder funcionar, porque en realidad no se estaba tratando el foco de fondo, que es el hacinamiento, las condiciones lamentables, etc. Entonces poner un educador en esa situación es muy difícil que esa tarea se pudiera desarrollar adecuadamente. Y de hecho el tiempo nos dio la razón, porque hoy esos operadores penitenciarios también civiles denuncian prácticamente a veces las mismas condiciones que los funcionarios, que en realidad se los llamó para hacer un trabajo de rehabilitación y educación y demás, y que hasta ahora no han podido desarrollarlo de la manera adecuada y que no saben tampoco muy bien su rol dentro de las cárceles, que es complejo. Y también eso como que al funcionario policial le sumó más trabajo, porque en realidad de esos penitenciarios también que son civiles tienen que hacerse cargo también los policías, porque no tienen las garantías para trabajar ahí adentro solos. Entonces, tenemos, como decía Walter, un funcionario policial o dos a veces trabajando en módulos que son de 500 a 700 presos o internos, como quieran llamarle. Con las garantías mínimas, que a veces es un handy que tú tenés para moverte ahí adentro y que en realidad no funcionan o no les llega la señal adecuada, que eso está denunciado en el Ministerio de Trabajo también, porque a veces es la única arma que ellos tienen para poder comunicarse con el exterior. Ni que hablar que en las fotos ustedes van a ver los módulos boqueteados,
las fosas sépticas donde trabajan los funcionarios policiales sin luz que muchas veces caen allá adentro, focos infecciosos de todo tipo, enfermedades que se dan por los basureros que se acumulan en esos centros carcelarios, instalaciones eléctricas que no son adecuadas. Muchas veces también se le hace para que cuando el funcionario pasa por el módulo, al tocar alguna reja o algo, le den descargas eléctricas. O sea, pasan totalmente en tensión y en una situación desfavorable para cumplir su función. No solo en la parte edilicia, en la parte de los implementos de seguridad que no tiene, también en la parte psíquica. Tenemos grandes problemas de funcionarios con que no se le da la atención adecuada a la parte psicológica. Muchas veces funcionarios que son lesionados y que en realidad les dan 2 días libres como si eso lo solucionara, y ese funcionario va acumulando, porque imagínense ustedes trabajando en esa situación de estrés laboral continuo, más las amenazas que reciben todo el tiempo de los internos, insultos, bueno, las cosas que tienen que vivir, que vivenciar, que son todas cosas negativas y de frustración, y muchas veces eso uno lo va acumulando y no lo puede manejar en ningún área, porque no hay una contención adecuada para la parte psicológica de los funcionarios de cárceles tampoco. Entonces tenemos una demanda muy grande de funcionarios que están enfermos, que no quieren asistir a trabajar, que sienten que están muy expuestos, que no tienen garantías, y bueno, muchas veces el sindicato termina siendo el nexo entre lo que le pasa cuando tienen algún problema muy grande, que han sido lesionados o algo, para que los atiendan de inmediato, cuando en realidad debería ser un protocolo ya impuesto, como decía Walter, al no haber una reglamentación, muchas veces el único nexo que tienen o la única salida es el sindicato, y no algo que debería ya estar impuesto por la tarea. Después, a lo último de las fotos, pusimos unos videos que son actuales, que son de cómo hoy, por ejemplo, en día hacen los funcionarios policiales para relevar el turno. En realidad, como los módulos están, ustedes saben, rotos, boqueteados, hay muchos presos, muchos internos que andan sueltos, digamos, como se dice, que deambulan, y eso obviamente que le quita seguridad y protección al funcionario policial. El funcionario, cuando tiene que relevar, tiene que venir una custodia de choque y disparar con balas de goma, lo que fuera, para ver si esos internos dejan de alguna manera relevar al equipo de trabajo que viene nuevo. Eso es totalmente lamentable y es lo que pasa hoy en día, lo van a ver ustedes. Entonces digo, es como que lo que nosotros queremos plantear hoy es la urgencia y el razonamiento que debería ser tanto por el Parlamento como por las autoridades que tengan el poder para hacerlo, Ministerio de Interior, etcétera, de cambiar esta realidad urgente. El fin de semana pasado nosotros tuvimos casi, digamos, un paro de funcionarios de cárceles porque no querían entrar a trabajar, porque eran muy pocos para la tarea que iban a hacer esa noche, y como van a ver en el video, no tenían 0 garantía para hacerlo. Nosotros como sindicato responsable sabemos lo que sería un paro en una cárcel, por lo tanto tratamos siempre de evitar esas situaciones y tratar de fomentar el diálogo y tratar de fomentar que de alguna manera se esté trabajando para cambiarles esa realidad. Este seminario que ayude a que el tema esté en el tapete, pero que realmente se discuta para un cambio que tiene que haber urgente, porque nosotros creemos que el sistema carcelario está a punto de una explosión si no se tiene un cambio profundo. Si este fin de semana el sindicato no hubiese obrado para que esto no sucediera, para que los funcionarios tomaran el turno igual, etcétera, eso
obviamente que desencadenaría en motines y otras cuestiones de violencia extrema que hoy estaríamos lamentando. Entonces, para no llegar a eso, los que tienen la... perdón que estoy media afónica. Los que tienen las potestades para hacer los cambios creo que ya realmente tendrían que hacerlo. Es un poco lamentable ir un año y pico seguido al Ministerio de Trabajo, a la DINATRA, donde participa el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales, y que el Ministerio todo el tiempo tome nota, lleve y vuelva, pero nunca haga un cambio real, ni en las cosas básicas que pedimos como que funcione un handy. O sea, es muy lamentable que no se tome realmente el efecto de lo que puede pasar de acá adelante si no se toma cartas en el asunto y cambios totalmente drásticos para lo que es el sistema carcelario. Tenemos tan poca gente hoy trabajando en el sistema, como decíamos, 1 o 2 funcionarios a veces para 500 o 700 funcionarios, que los funcionarios que trabajan allí tienen que hacer 12 horas diarias. Como no hay personal, terminan haciendo 15 horas o 18 horas. Imagínense en 18 horas en un módulo, encerrados, con las mismas características a veces que los propios internos. Obviamente que eso desgasta, enferma a cualquiera, y todos lo saben y todos lo ven y nadie hace un cambio. Entonces realmente aboguemos para que de este seminario salgamos con las ideas claras de cómo está el sistema carcelario en este país hoy en día, y que no existe la rehabilitación si no existen también los derechos de los trabajadores para poder lograrla. Y se cubre, a tirarse y esto para... Vean el monito allá arriba. Muy bueno.
Todos se dan cuenta, todos se dan cuenta. Eso que se escucha para poder cambiar la guardia. Lo tengo malo, pero no tengo más. Esto es tierra de nadie, muchachos. Anda, como te digo. El domingo pasado la Nata decía una cosa, hizo una entrevista imponente a... Levanta la mano mis alumnos, por favor. Ahí está, fantástico. Vamos ¿Le vas a poner nota? Lo que vamos a hacer es esto. El lunes vamos a trabajar sobre el video y las imágenes, porque el domingo pasado la Nata hizo una entrevista monumental. Vieron que en la Argentina un tipo mató a un ladrón y entonces le hace la entrevista a la madre del tipo que mató y al tipo que mató. Entonces en un momento, después de las imágenes de las dos entrevistas, en donde él les dice que no cree ninguno de los dos testimonios, tiene que volver a piso, y cuando quiere volver a piso tiene que volver a la realidad. Después de estas imágenes, Álvarez, que tengas mucha suerte. Claro, porque hablar después de estas imágenes es muy difícil. Gustavo Pérez es... Gustavo Álvarez, que lo conozco hace mucho tiempo. Soy inglés, pero no. Es psicólogo, tiene formación forense, estuvo en la coordinación del CONCAR, ha sido compañero en algunos programas de televisión, tiene una gran solidez y además nos va a ilustrar seguramente con toda su sapiencia. Así que bueno, dale, para adelante. Muchas gracias. Antes que nada agradecerles la presencia de usted y la atención. Yo estaba mirando las caras cuando veían las imágenes que también me retrotraían a mis 20 años de cárcel de este lado, por lo menos hasta ahora, de este lado trabajando intracarcelariamente. Agradecer al sindicato policial, me parece que es tremendamente importante no solo este evento, sino que se continúen este tipo de eventos para transmitirles a ustedes la realidad de lo que es una institución penitenciaria y cuáles son las variables que debemos tener en cuenta o que deberíamos tener en cuenta para que la pregunta que nos convoca, castigo o rehabilitación, se incline el plato de la balanza sobre la rehabilitación. Yo creo que huelga decir que después de haber visto esto, la rehabilitación en este contexto, como cualquiera de ustedes puede apreciar, es prácticamente nula. Pero yo quería, antes de proseguir, trataré de ser muy sintético, es un tema muy complejo y entiéndanme que abordarlo implica tocar determinados puntos desde un punto de vista bastante grosero por el tiempo que tenemos, ¿cierto? Pero quería decirles desde dónde lo miro yo al tema este. Yo lo miro desde la psicología jurídica, que es una especialización de la psicología que tiene que ver toda relación que tenga el hombre con la norma. Esté en el lugar que esté, victimario, víctima, operador jurídico, que acá yo veo que hay
una gran cantidad de eventuales o potenciales operadores jurídicos, de operadores penitenciarios. Cuando digo operador penitenciario me refiero tanto al operador penitenciario propiamente dicho, el civil, como también al funcionario policial que presta servicio en las unidades penitenciarias. Y dentro de la psicología jurídica, que es bastante poco conocida, y acá compartimos la responsabilidad entre ustedes, operadores jurídicos, por no cuestionar o no pedir información, y desde nosotros de no brindarla en cierta manera o mal brindarla en algunos casos, está la psicología penitenciaria, una subespecialización dentro de esa especialización. Obviamente la psicología penitenciaria tiene que ver o trata sobre el hombre privado de libertad legítimamente por un Estado luego de haber cometido un delito. Y desde allí es donde yo voy a, en estos escasos minutos, a transmitirlo, o intentar transmitirle la visión que yo tengo. Hay 3 o 4 variables a tener en cuenta en la institución cárcel, o mejor dicho, en la pena privativa de libertad. Una de ellas es la institución propiamente dicha, una institución total que tiene determinadas características, que atraviesa a todos quienes tienen contacto con esa institución de una u otra manera, pero a todos, nos atraviesa a todos, en donde muy perversamente esta institución manifiestamente tiende a rehabilitar y resocializar y no servir como castigo en el amplio espectro de la palabra, pero que latentemente le pide a quien caiga dentro del sistema penitenciario que elicite, que potencie todo el repertorio de conducta psicopática que tenga, porque si no, no sale vivo. Entonces, dentro de una cárcel, ustedes van a tener que ser violentos, agresivos, robar, imponerse al otro, mentir, hacer causa, como dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí hay un punto bisagra bien interesante como para poder desarrollarlo en otra oportunidad. Lo manifiesto, el discurso manifiesto de la institución versus el discurso latente y efectivo de esa institución, que reitero, atraviesa a todos. Otro punto u otra variable que yo mencionaba, 3 o 4, obviamente los reclusos, los privados de libertad, los internos, como se quiera llamar. Yo no le tengo mucho miedo a las palabras, entonces el recluso como queramos llamarlo, pero están recluidos, son internos. Y aquí hay 2 puntos fundamentales para poder empezar a explicar en cierta manera la posibilidad de castigo exclusivamente o castigo y rehabilitación con peso en la rehabilitación. Uno de ellos es que dentro de las instituciones penitenciarias se va reeditando, ustedes lo veían ahí, desde el punto de vista edilicio, toda el repertorio conductual que traen. Es más de lo mismo. Saben ustedes, todos sabemos, que la mayor cantidad de reclusos en el Uruguay, no, en América Latina, proviene de clases desfavorecidas, que eso es otro análisis que se puede hacer. Entonces se reedita ediliciamente, como ustedes lo veían ahí, pero no solo ediliciamente, sino cognitivamente y conductualmente. Ustedes veían una pelea ahí, es un mecanismo de afrontamiento para solucionar problemas, una pelea y la violencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo dentro de las cárceles? Reeditando eso, dándole más de lo que ya traen. Por supuesto se cierra el círculo vicioso, donde terminamos siendo partícipes, no de un círculo, dije mal, de una espiral de violencia, que va a terminar impactándonos socialmente nuevamente, porque acá no hay pena de muerte, ni tampoco pena perpetua, cadena perpetua. Entonces, lo importante de la cárcel es ver cómo es el tránsito dentro de la cárcel, hasta desde un punto de vista egoísta. Porque mañana, pasado, dentro de 10 o dentro de 23 años, yo voy a tener a ese interno recluso afuera. Y como haya sido su tránsito interno dentro del establecimiento, es el producto que yo voy a tener afuera. Yo, mi hija, mi nieto, un hermano de ustedes, la madre, el padre, etcétera, etcétera. O sea, es bien importante esto. Señalaba, dentro de los reclusos, las pautas cognitivas, las pautas comportamentales, dar una alternativa a la resolución de conflictos, y eso lo tendría que dar la institución penitenciaria y quienes trabajan dentro de la institución penitenciaria, cosa que hoy en día, y no es adjudicación de responsabilidades, ¿no? Pero cosa que hoy en día no se da. Yo si quiero cambiar una conducta, una manera de pensar, de pensarme yo mismo, de pensar al otro y las relaciones,
Nunca lo voy a conseguir si sigo dando más de lo mismo. Creo que queda claro el concepto. Pero también está en dónde deberíamos actuar. Y saben ustedes que el paquete cognitivo se empieza a cristalizar, la personalidad, para que se entienda, la personalidad se empieza a cristalizar en la primera infancia. Entonces estamos teniendo una gran cantidad de gente, de niños hoy en día, que están aprendiendo por modelaje determinadas maneras de pensar y de actuar. Y es ahí donde deberíamos incidir, drástica e imperiosamente. En tercer término, lo dejé para lo último, porque tanto Walter, como Patricia han tocado el tema, es el operador penitenciario. No es posible ningún tipo de cambio. Yo a mis alumnos trato de transmitir ejemplos bastante concretos y hasta tontos para que queden fijados en la memoria. Yo si estoy serruchando una madera, tengo que tener el serrucho afilado. Si yo quiero promover cambios, tengo que tener la herramienta idónea. Primero, seleccionar bien la herramienta, léase operador penitenciario, funcionario policial o civil, pero también tengo que mantenerla en condiciones para que sea útil y operativa. Si no, yo no voy a producir ningún cambio, todo lo contrario. Cada vez me va a ser más dificultoso incidir, pero cada vez voy a tener más costo. Y el costo lo están teniendo los policías y operadores penitenciarios que no reciben las mínimas o los mínimos elementos para poder trabajar. ¿Saben ustedes que una de las causas del burnout, un síndrome del quemado, se le dice, es sentir que yo no tengo participación ni posibilidad de cambio en lo que estoy haciendo, que mi tarea es totalmente inútil? Y después de 20 años trabajando con policías y con operadores al último, les puedo decir que el policía no se siente parte, no que no esté comprometido, que son cosas diferentes, no se siente parte de algo que no puede manejar y que ve que consuetudinariamente políticas no de Estado, sino de diferentes gobiernos van cambiando sin tomar en cuenta el expertise que tiene el policía penitenciario, que lo tiene, y mucho, pero que no se toma en cuenta. Entonces, reitero, el trastorno por estrés postraumático, el síndrome de burnout, la formación, elegir a quién y para qué, todo esto va de la mano, que no me puedo extender, de la mano de lo que yo entiendo debería hacerse un plan maestro de aproximación técnica en el sistema penitenciario. Yo lo divido muy sucintamente, yo lo divido entre un plan maestro técnico e intervenciones penitenciarias. Lo técnico, el gran plan maestro, lo debe llevar a cabo técnicos con formación y experiencia. La intervención penitenciaria es propia y exclusiva de los operadores penitenciarios. Obviamente que uno tiene que estar alineado con el otro, ¿no? Por último, ya termino. Algunos conceptos que quería transmitirles. Hay un falso antagonismo entre seguridad y derechos humanos. En un establecimiento de reclusión, ustedes lo vieron ahí, en un establecimiento de reclusión donde yo no tengo la más mínima injerencia ni posibilidad de actuar, yo no puedo salvaguardar los derechos humanos de nadie, Entonces la seguridad no es antagónica de los derechos humanos, todo lo contrario. La seguridad me permite velar por los derechos humanos de todos, ¿no? De los internos, de los policías, de los operadores. Claro está que muchas veces se toma la seguridad como la seguridad estática, la torre, el candado, el arma. No es eso solo. Hay un concepto de seguridad dinámica, que no lo voy a desarrollar acá, pero que es bien interesante y yo creo que es básico dentro de las unidades penitenciarias. La pena privativa de libertad se debe aplicar, a mi modesto modo de ver, en forma racional y efectiva. Hay estructuras de personalidad que van a ser tremendamente permeables a estar ahí adentro. Y hay otras que necesariamente tienen que estar ahí adentro. No en esas condiciones, sin lugar a dudas. El plan maestro ya lo mencioné. Dentro del plan maestro, ¿cuáles son las técnicas? La psicología se equipara muchas veces, sobre todo acá en el Río de la Plata, con el psicoanálisis. No.
está comprobado científicamente que la escuela que más incidencia y cambio promueve dentro de las instituciones penitenciarias es la cognitivo-comportamental. Y es a eso a lo que debemos apuntar. ¿Qué es eso? La escuela cognitivo-comportamental trabaja sobre, o el concepto básico es que nosotros aprendemos a visualizarnos nosotros mismos, al otro y nuestra relación con el otro por determinados modelos, modelaje, moldeamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de la misma manera que yo aprendo, tengo técnicas para desaprender y aprender nuevamente. ¿Está? Obviamente Washington muy groseramente. Ah, bien, pero para que se entienda. Y por último, y ya dejo por acá, la segmentación. Muchas veces, desde hace, ahora no porque no estoy en contacto directo, pero desde hace 20 años, he visto como uno tras otro plan hacen hincapié en la segmentación en función o en base a la figura jurídica infringida. Negativo, no es así. Ustedes caen por hurto y puede ser un hurto en una estructura neurótica por una situación coyuntural, o puede ser un psicópata que justo cayó en el hurto, pero tiene 3 violaciones atrás, 2 homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo de no tomar en cuenta la figura jurídica, sin lugar a duda, pero para los planes de rehabilitación tengamos en cuenta la otra variable, la estructura de personalidad. Bueno, les agradezco, estoy tentado a seguir hablando, pero les agradezco mucho la atención y bueno, al sindicato de vuelta y a los panelistas. Gracias.